este espacio, que es un poco de nuestro cineclub en línea, decidimos traducir nuestro cineclub presencial a las plataformas digitales debido a todo este proceso de cuarentena que estamos viviendo alrededor del mundo. Y pues estamos encantados con la acogida que han tenido todos con esta propuesta. Queremos que este sea constantemente un espacio de participación y consolidación de comunidad alrededor del cine desde cualquier lugar. Y pues Casa La Soledad evita como tanta, no sé, como evitando convivir con el ruido que vemos constantemente en redes sociales, se piensa este y todos sus eventos en línea como un espacio de reflexión, interiorización de experiencias, para darnos esta oportunidad de crear comunidad desde, pues en este caso, desde el cine. Les comento que este mes de mayo nos enfocamos en películas latinoamericanas que nos permitan pensar la manera en la que habitamos y nos relacionamos con los espacios. Y el día de hoy vimos Minotauro, una increíble película del 2015 de Nicolás Pereda, director de cine de México canadiense. Él estudió su maestría en dirección de cine en la Universidad de York, Canadá, y sus películas se han exhibido en los mejores festivales del mundo como Cannes, Venecia, Rotterdam, Viena y Edimburgo. También ha recibido innumerables premios que pues cuenta con una filmografía bastante vasta de 12 películas, 9 largos y 3 cortos, si mal estoy, y pues cuenta con más de 30 retrospectivas alrededor del mundo. Hoy tenemos el gusto también de contar con la presencia de Nicolás en nuestro foro de conversación y nos acompaña Alexis Lozano, realizador de cine enfocado en la dirección y foto fija, miembro de Caja Negra Cine Club, que es con quien hacemos esta alianza, cofundador de la productora 11 Films, que en fechas pasadas, cuando se podía salir, tuvo la participación en el mercado de cortometrajes del Clermont-Ferrand con su cortometraje Madero. Y pues nada, les voy comentando un poquito la dinámica del día de hoy. Vamos a estar hablando con Nicolás y al finalizar daremos un espacio de preguntas a los asistentes que deberán estar por escritos en el chat para irlas respondiendo a medida que van llegando. Les pido el favor, aunque creo que desde acá están todos, eh, de silenciar sus micrófonos para que no entorpecer como la comunicación. Y gracias, Nicolás, por aceptar esta invitación, a la Caja Negra por copiarnos en esta iniciativa y gracias a todos los asistentes por estar aquí. No siendo más, los dejo con Nicolás y con Alexis. Bueno, hola Nicolás. Pues primero, gracias como por conectarte con nosotros y tener esta oportunidad como de hablar, de establecer un diálogo sobre el cine, que pues creo que a todos los que están aquí conectados nos apasiona mucho el cine. Y bueno, digamos ya como para empezar, voy a hablar como una pequeña apreciación hacia tu película. Y pues bueno, pues a mí me gustó mucho, como que la fotografía, ver estas composiciones a veces extrañas en algunos cuadros, de cómo ese espacio de la casa se convierte como en una especie de laberinto, ¿sí? Como que uno se va perdiendo en esta casa, como mediante cómo habitan los personajes. También la entrada de la luz marcada, la interacción de los personajes y pues como una forma, como digamos, de escultura en sus cuerpos en cada cuadro, ¿sí? Pero bueno, digamos, quiero empezar hablando de la historia, de pues como esta línea que es como diferente a la que vemos normalmente en el cine. Y pues me gustaría saber cómo que cuando tú escribes Minotauro, o sea, cómo nace la estructura de esta historia teniendo en cuenta que no tiene una estructura clásica de guión. Hola, gracias por invitarme. Hablar de Minotauro es complicado para mí en relación al resto de mis películas, tal vez, porque es una película que tiene como una aproximación más intuitiva de todo. O sea, como que es una película como creada con una idea de la que sí puedo hablar, que es muy como concreta, pero es una sola idea que puedo hablar en un segundo. Pero realmente la manera en la que fue creciendo y se fue armando tenía que ver con como querer hacer un par de juegos, poder como intuir situaciones que me parecían que podían generar eh,
no estoy seguro, como que uno podía imaginarse cosas dentro de ese mundo. Generar, pero sin saber exactamente qué estaba haciendo de manera puntual. Y es raro porque en la mayor parte de mis películas, en las que también son raras de otra manera, tengo como un discurso, suelo tener como ideas mucho más concretas de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero bueno, lo que podría decir de Minotauro, y entonces Minotauro se vuelve una película un poco más complicada para mí para hablar, pero lo que podría decir es que, por un lado, me interesaba hablar de una clase social de la que tiene mucho que ver con una clase social que yo comparto, pero que como es una especie de clase social extraña, porque es una clase media, pero que tiene muchos privilegios, que es una clase como media de artistas y intelectuales, y que hay veces que me siento como perdido dentro de ese universo, porque, o por lo menos alejado del resto del mundo, porque no es la clase media que trabaja todos los días, digamos, o que, que, que incluso mis amigos que tienen trabajos no suelen tener trabajos, sí trabajan todos los días, pero no trabajan en lo mismo todos los días. No sé, eso es como una clase social un poco extraña. Y tenía ganas como de hablar de esa clase social sin tener que hablar directamente de esa clase social. Entonces, para mí es una película que tiene que ver con el trabajo doméstico, por ejemplo, y con la idea de poder estar en casa, también que tiene que ver con el acceso a la cultura como un privilegio y como esta gente que tiene todo el tiempo del mundo para leer todo el tiempo, pero también no solo para leer, pero sino para jugar, para entender el arte, no solo como un proceso personal de crecimiento intelectual o así, pero sino como, como algo que forma parte de tu vida y que no está claro cuándo deja de ser tu vida y cuándo empieza a ser la obra de arte de alguien más o cuando estás haciendo tu trabajo y cuando simplemente estás haciendo lo que te gusta y te estás divirtiendo. Y, y un poco esos son los personajes que me imaginaba. Entonces me gustaba generar creo que quizá hay dos cosas extrañas en la película, que una es que se quedan dormidos todo el tiempo sin ninguna explicación y la otra es que leen en voz alta. Y quizá la tercera es que las cosas que leen en voz alta más o menos se conectan entre sí, ¿no? Son como, pero para mí parte de lo que me interesaba justamente de que leyeran en voz alta y que eso y que de las cosas que están hablando más o menos se conectan, tiene que ver con eso, de que lo que uno lee se vuelve lo que uno es y todo dentro del universo del privilegio también, ¿no? Que son como más unos temas distintos. Y también me gustaba, hay una contradicción en la película que me interesa también en relación a esta clase social, porque creo que sí es una película que, por lo menos en el momento, lo que más me interesaba era como intentar de alguna manera penetrar un poquito más en lo que significa esta clase en particular. Y no es una crítica social necesariamente, es como por un lado sí, hay una cosa bueno, eso que se quedan dormidos y que hay gente que entra y les ayuda y les limpia la casa y les llevan drogas y hay una cosa como que están muy pasivos frente a eso. Pero por otra parte, ese mismo privilegio de poder estar en casa también permite algo que, que yo valoro mucho, que es esa posibilidad de poder leer libros cuando uno quiera, de poder ver películas cuando uno quiera, poder tener como esa posible riqueza intelectual, que también es extremadamente, que es de un privilegio total y es un poco ridículo que solo una pequeña parte de la sociedad tenga acceso a la cultura en general, digamos, o a este tipo de cultura en particular, ¿no? Entonces es una película que para mí está llena de contradicciones y esa era la idea, ¿no? Como una clase social que está llena de contradicciones, como eh, la clase social a la que pertenezco y la que observo. Al mismo tiempo, creo que yo veo la película de esa manera, pero no es que, creo que es importante, sobre todo con películas como esta, no cerrar los caminos como de eso es lo que yo veo en la película, porque eso es lo que yo estaba pensando, pero a la vez no creo que de eso sea la película necesariamente. O sea, como que estoy seguro que quizá yo soy la única persona que pienso que la película es sobre eso, a eso me refiero. Y simplemente es parte del proceso. Muchas veces uno necesita este tipo de
como de motor intelectual o artístico, como se le quiera llamar, como un motor que te haga hacer las cosas porque uno tiene ciertas ideas, pero no significa que esas ideas estén en la película. Simplemente es como, si ya uno va a hablar, bueno, de eso era lo que yo estaba pensando cuando la hice. Al final de cuentas, es una película un poco más abstracta de lo que estoy hablando, me parece. Entonces, si nadie de los que están aquí oyendo pensaron ni remotamente en lo que yo estoy diciendo, no es que creo que no es que ni que nadie esté equivocado, ni yo soy un loco pensando o ni yo me equivoqué, que quería hacer una película que no logré hacer, ni ustedes no entendieron nada, sino que creo que es una de las cosas que me interesan haciendo películas también es como abrir la posibilidad de pensar las cosas de otra manera, que la película sea una distinta para cada persona. Es un poco obvio decirlo, pero a la vez eh, también creo que hay un discurso, suele haber un discurso de tener que entender las cosas de una manera, que las cosas significan algo. Y yo creo que el arte es más complicado que eso y las películas no necesariamente tienen que significar cosas específicas, sino simplemente generar posibles caminos de interpretación o ni siquiera interpretación, caminos de sensaciones o de imaginación o yo qué sé. Pero eh, sí, entonces en ese proceso de hacer la película supongo que estaba eh, intentando imaginar distintos juegos, o sea, dentro del contexto del que hablaba, como imaginar distintos juegos posibles. ¿Qué tipo de convivencia puede tener estos personajes que describí? Entonces me gustaba la idea de qué tal que juegan, o no está, nunca queda claro, y juegan a no conocerse, Luisa y Gavino, o si realmente no se conocen, ¿no? Cuando al principio creo que es como la primera vez que hablan en la película, aparte del mero principio, que pasan bastante cosas de ellos dormidos y después en un momento Luis y Gavino se topan y un poco lo primero que se dicen es algo así como que se presentan y él le dice, pero sí, sí nos conocemos y hay como esta situación, pero es raro porque aparte llevan en la misma casa bastante tiempo, entonces tampoco está claro por qué este juego de no conocerse. Eh, y para mí eso tiene que ver con que si es un juego es por la cantidad de tiempo que tienen para ese tipo de cosas, ¿no? Pero también, por un lado, la cantidad de tiempo, pero también como la cantidad de imaginación que tienen para divertirse con ese tipo de cosas. O sea, no es necesariamente una cosa negativa, a eso me refiero, ¿no? Puede ser negativo, pero también tiene esta otra parte. Sí, digamos, Ujú. eso, pues todo lo que dices, pues digamos, es bueno, digamos, lo de las clases sociales, o sea, como tú dices, cualquiera puede interpretarlas, o sea, la película a su modo y es la idea, digamos, pero ya al principio uno leyendo pues el título de Minotauro y bueno, uno ve toda la película, o sea, si uno piensa así como esta clase social media que sí tiene estos privilegios, que son estos jóvenes también artistas que habitan los lugares y que tienen un tiempo porque no sé, su X trabajo se les permite, ¿sí? Pero, digamos, ahí es donde tú lo tomas y lo que tú decías me gusta como eso de los personajes, como que la forma en que ellos interactúan o la forma, o sea, las acciones también que ellos hacen es, es algo totalmente diferente a lo que uno está normalmente viendo en el cine o en la vida real, ¿sí? Entonces, como que, digamos, vemos como unos personajes que cada vez tienen más momentos de ensueño, que cada vez les cuesta más como su movilidad corporal, y ahí es donde uno se pregunta como el por qué si es que la evolución del personaje sea de un estado de acción a uno como de inacción. Creo que tiene que ver con mi visión de ese universo en general. O sea, como de hay una parte que sí es más o menos patética de esta clase social en el sentido de, de no movilizarnos. Voy a abrir el contexto un poco. O sea, cuando yo pienso en el mundo eh, que
tocó vivir, digamos, como la generación de mis padres, eh, y el tipo de movimientos sociales que se estaban dando, no solo en México, pero en, bueno, en muchas partes del mundo, a la edad que, o sea, cuando tenían mi edad, e incluso mucho más jóvenes, eh, había como una sensación de responsabilidad de esa clase social, como de, y había como una sensación de una dirección, ¿no? Política, como de una sensación de hay un camino más o menos específico el cual recorrer para cambiar las cosas en el mundo que están bastante pal perro, digamos, ¿no? O sea, como, y en distintas partes del mundo ocurren, eh, eh, esta clase social interactúa directamente en protestas muy grandes y hay como íconos revolucionarios, pero como esta guerrilla eh, de ciudad y de esta clase social, que en mi generación eh, es mucho más invisible. Quizá exista, pero no tiene esa presencia. Y en específico, lo estaba pensando también por los actores que salen en la película. O sea, la madre de Luisa era una activista política que estuvo en la cárcel mucho tiempo eh, y que fue una presa política y que participó en estas guerrillas en México, como guerrillas de ciudad que existieron a la par de, de los conflictos políticos en el campo. Y pese a que ideológicamente somos muy similares a esa generación, nuestras vidas son realmente muy paralelas pese a que las cosas no han mejorado. Entonces hay como una contradicción de cómo pensamos, cómo nos pensamos y cómo actuamos también. Pero a la vez tampoco tengo las cosas tan claras, entonces tampoco me interesaba hacer una película como que esquematizara de lo que estoy hablando, porque también son como ideas bastante que las siento más que las entiendo, que veo a mi clase social y me da, pese a que quiero mucho a mis amigos, hay una cosa como que me pesa de la manera en la que nos hemos organizado las vidas. Y, y esto es un poco un reflejo de eso, ¿no? El departamento primero, o sea, y la película es muy abstracta porque aparte cambiamos de casa y no queda muy claro si son dos casas, ¿no? Pero hay un momento en el que se cambia de casa. Pero el primer departamento, que es una buena parte de la película, es como cuando todavía están moviéndose y cuando todavía hablan, eh, es el departamento del actor, de Gavino. Y entonces me gustaba como la idea de mantener todo dentro de nuestros contextos. O sea, se visten como con su ropa y estamos en nuestros espacios. Entonces, y no necesariamente también porque como por sistema de producción tiene mucho más sentido para mí, pero más allá de eso, hay una cosa como de, de que los personajes sí estén ligados a nosotros. Que no nos podamos como escudar en el universo de la ficción, sino que hay algo que nos conecta directamente con los personajes, con los espacios, ¿no? Eh, sí, no sé. Sí. Creo que me respondo siempre como hacia distintos lugares, pero era por lo primero que decía de esta película que me cuesta trabajo hablar de la peli porque porque aparte no tiene mucha trama y no tiene como tampoco tiene una idea muy fija, ¿no? Sí, pues, digamos, con esto de lo de los personajes, y uno como que ya va entonces como hilando eso de su forma de actuar, pues como por lo que dices, pero entonces también hay algo chévere que acabas de decir como de lo de las casas, ¿sí? Como que uno no sabe en qué momento se mudan, ¿sí? Como que cambian del espacio y esto es chévere porque me hace como también pensar como que uno ya viendo la película, como que uno entra como si tiene una relación entre el monstruo de la mitología griega y pues obviamente tu película, ¿sí? Como que considero que tiene que ver con la contemplación del cuerpo humano y cómo la etapa del sueño es una representación de este laberinto donde se encuentra como el Minotauro, que es como lo que yo creo, pero entonces me gustaría como saber qué tan cierto es eso, como que nos contaras qué relación puede tener como tu historia, como pues con la historia también de la mitología griega del Minotauro. Sí, mi idea detrás del título es tan vaga como el resto de mis respuestas, perdón. Entonces, lo que pasa un poco es que me gustaba la idea de un título
me costó mucho trabajo este título, porque hay algo que me interesa de, en la película, en esta película específica, el título no está ligado directamente, sino es una posibilidad para entenderla un poco, es una posibilidad, es un posible camino que si estás totalmente perdido, entonces, y tienes alguna idea de lo que es un minotauro y lo que representa, y la idea de este monstruo en el centro de un laberinto, por lo menos si la palabra laberinto se te viene a la mente mientras lo estás viendo, puedes empezar a unir cosas entre ellos, puedes empezar a pensar a ellos perdidos en un laberinto y cuál sería el monstruo en ese laberinto de esta casa. ¿Es la persona que los visita? Probablemente no, pero bueno, por ahí a alguien se le ocurre que sí. O es el contexto social en el que viven y es más metafórico, el monstruo puede ser. Y había algo como de del título que le daba bastante peso sin necesidad de meterlo dentro de la película como porque entonces le daría como un peso interpretativo que no me interesaba. O sea, hay algo de lo que me interesa a los títulos a veces es esa posibilidad es más o menos, pero de manera mucho más sutil y creo que más elegante, como cuando uno va a un museo de arte contemporáneo y ves la pieza y no entiendes un carajo y ves el textito que viene allí y dices, ah, ya sé para dónde va la cosa. Como esa experiencia que todos hemos tenido de leer lo que le ponen y después ver, creo que los títulos pueden funcionar de esa manera sin que sea como un panfleto que te ponen allí para que entiendas. Entonces, eso me interesaba un poco, que no es que, y creo que pasa lo mismo con el arte contemporáneo, no es que lo que uno lea en esa fichita es de lo que es la obra, sino que lo que uno lee de esa fichita te ayuda a pensarla de alguna manera si estás perdido, o si lo pensaste de una manera, lo lees y dices, ah, bueno, también están estos otros caminos de pensarlo, ¿no? Porque rara vez uno lee eso y dice, ah, yo ya sabía que era, bueno, a veces sí, a veces era más obvio, ¿no? Pero hay veces que lo que uno lee es como decir, bueno, es una interpretación, es una idea en relación. Y creo que lo de Minotauro es parecido. Yo entiendo perfectamente que alguien vea esta película y diga, Minotauro, o sea, que ¿de dónde sacaron eso? O sea, no hay ni un laberinto, no hay ni un monstruo, no hay mitología griega, no hay nada que nos conecte con eso. Pero es una manera de aproximarse. Si lo tuviste en la cabeza mientras estabas viendo, intentabas proyectar tú el Minotauro a la película. Y de alguna manera los títulos funcionan así. Incluso también, o sea, con esto de los títulos podemos como llevarlo como al extremo, en el sentido de que generalmente los nombres de las cosas y los nombres cuando uno nombra, el acto de nombrar, no es que la palabra le dé el sentido a las cosas, ¿no? O sea, sino que las cosas le dan el sentido a aquello nombrado, o sea, a las palabras. Cuando uno piensa, el ejemplo más fácil es los nombres de las personas, ¿no? No es que Nicolás, cuando la palabra Nicolás aparece, automáticamente significa algo, sino que todos conocemos un par de Nicoláses y entonces a partir de cómo son ellos, las personas le llenan a la palabra, o sea, con sus personalidades y tal, eso es lo que le da significado a las palabras, no al revés. Eh, y entonces los títulos son un poco parecidos. Y esto nos pasa constantemente con películas en idiomas que no conocemos, ¿no? O sea, como todos conocemos los que no hablen francés, como yo, algún título de película en francés sabemos y no sabemos cuál es la traducción. Y sin embargo, conocemos el título y un poco la película le da el sentido a ese título. Entonces yo creo que en ese sentido me interesa como que el título funciona hacia los dos lados. Que la palabra minotauro es, por un lado, algo que nosotros entendemos a partir de cierta mitología y que va más allá del minotauro, gracias a la mitología, como el laberinto bueno, y los que sepan más acerca de cómo, de las mitologías específicas, pero también que la película, después de haberla visto, le proyecte al Minotauro cierto significado también, a la palabra Minotauro cierto significado. Ok, pues allí yo quisiera preguntarte una cosita, nos vamos a estar turnando quizá así las preguntas con Alexis. Quisiera saber algo más sobre los personajes. Yo siento que esto
película tiene unas emociones, los personajes tienen unas emociones que poco a poco se van disminuyendo al punto de volverse casi nulas hasta el final. Experimenté yo como una complejidad de personajes algo nihilistas y quisiera que nos comentaras qué función conceptual tiene esta decisión de emociones en la historia. Eh, sí, es eso un poco, o sea, la idea es como de personajes que se van apagando, que tienen vida intermitente, pero vida, y que hasta son graciosos a veces, me parecen a mí, y que hasta tienen problemas eh, interpersonales, de pareja, de amor, tal vez, que uno se puede imaginar un poco, y que tienen un posible, sí, que son personajes, que son gente, que son humanos con posibilidades. Y me gustaba justamente por esta idea de lo que hablaba, de ver a mi, al universo social que pertenezco, como que sí, en la superficie estamos muy vivos, llenos de proyectos y viajes, ideas y cosas, pero un poco también enfrentando las circunstancias un poquito más grandes, que, o sea, está en nuestro mundo nos movemos todo bien, pero, pero en relación a todo lo que nos rodea estamos un poco apagados, me parece. Y entonces me gustaba como a medida que van entrando ciertos personajes y poco a poco, que ellos se fueran apagando, así como mi idea de estas personas, o sea, como de esta sociedad. Eh, y por eso la construí de esa manera, pero como decía, es casi hasta, es una posible manera de verlo. Me interesa también la idea de los cuerpos, o sea, como el ser humano como un cuerpo también, no solo como una personalidad. Y en ese sentido, quizá más como en términos como coreográficos, ¿no? O sea, como cuando uno va a la danza o así, que, que, que solemos contar las historias a partir de interacciones o contar las ideas a partir de historias, más bien. Y acá me interesaba un poco como contar la idea a partir de sus cuerpos y de sus movimientos. Entonces, eso hace que todo se vuelva mucho más abstracto. O sea, en vez de tener una historia de unos personajes de clase media que son artistas y que están en sus casas y que poco a poco se van dando cuenta de su pequeñez en el mundo, pese a que se sentían con ganas, como con proyectos, y aparte gente que tiene como, como iniciativa para hacer cosas, con unas ganas como también de, de vivir el universo del arte y de la literatura, yo qué sé, porque eso es lo que estamos viendo, eh, pero que poco a poco se van dando cuenta y desilusionando un poco con su mundo y empiezan a hacer lo opuesto de lo que crean, como unos pesos para el mundo, como una necesidad de tener que ser atendidos por una red social más baja que la de ellos, ¿no? En que en realidad son como un peso para otra clase social, un, más que otra cosa, digamos, ¿no? O sea, entonces como irse dando cuenta de eso. Y eso lo pude haber hecho como con una historia en la que los personajes sigan moviéndose perfectamente y que simplemente hablen de esta situación, o yo qué sé, generar una historia en relación a esos conflictos, de los cuales creo que hay películas muy buenas, ¿no? O sea, como de conflictos entre clases sociales en Latinoamérica, pero me gustaba como proponer esa tensión de clases sin la necesidad de hablarla con palabras. Hay una cosa que tiene el cine que es lindo por lo menos de dar esa posibilidad, ¿no? Una cosa que no tiene el cine o que es muy difícil hacer en el cine es como describir lo que la gente está pensando. Eh, pero entonces, pues hay diálogos y ese tipo de cosas, o hay voces en off, pero que no suele funcionar tan bien, entonces la gente soluciona con voz en off, pero también está esta posibilidad de simplemente olvidar la idea de la palabra y tratar de por lo menos sugerir ciertas ideas a partir de las imágenes y de los cuerpos y la luz y ese tipo de cosas. Em, eh, sí, eso, era un poco como olvido siempre lo que me preguntan y acabo de responder cualquier cosa. Pero
pero sí, empiezan hablando mucho y se acaban durmiendo, digamos, ¿no? Acaban sin poder moverse. Como de hablar sobre esta historia a partir de sus cuerpos y que sus cuerpos sean los que te intenten eh, explicar o por lo menos que intenten expresar esa idea. Digamos, Nico, Ok. o sea, siguiendo aquí con lo de tus personajes, o sea, pues no sé si todos saben, pero digamos, muchos de estos, o sea, dos de estos actores, si no estoy mal, se les ha visto en otra de tus películas, ¿sí? Como, Los y tres, quisiera sí. saber, ok, sí, como que esto que tiene que ver, si es como con una continuidad del actor en tus historias, o los mantienes de solo porque actúan bien, no sé, o sea, como que además también hay como una mezcla entre, pues, actores de cine, de teatro, también no actores, sí, como quisiera saber cómo es ese proceso. Eh, los tres actores principales, los que se quedan dormidos, que salen todo el tiempo, ellos tres tienen una compañía de teatro que se llama Lagartijas Tiradas al Sol, que son súper buenos y hacen cosas súper interesantes y que más o menos empezamos al mismo tiempo. Ellos empezaron un poco antes que yo, ellos empezaron a hacer obras antes de que yo empezara a hacer películas, pero yo llevo trabajando con ellos como desde el 2006, ya un montón, casi 14 años. Y, y aparecen en casi todas mis películas. Sobre todo Gabino, Mm. el personaje principal, él aparece en más, pero Luis y Paco también salen en un montón de películas. Y trabajo con ellos porque son una serie de cosas. Son mis amigos, son gente con la que comparto las ideas, no solamente son los personajes de las películas, sino como hablamos sobre las ideas de las películas. Y escribo las películas para ellos directamente y compartimos como un mundo intelectual que nos interesa. Bueno, no siempre, ¿no? No siempre estamos en la misma línea, pero ellos son todos directores de teatro, los tres. Los tres son actores de cine, los tres son actores de teatro, eh, y los tres son directores y dirigen, a veces se dirigen entre ellos y a veces dirigen sus propias obras. Entonces es muy enriquecedor trabajar con gente que no son, no se ve a sí misma como intérpretes únicamente, que también está bueno, pero también tienen como una necesidad de hablar las cosas y de, no como para entender al personaje y esas cosas que a mí no me interesan, sino más bien como para pensar en otras escenas y proponer cosas que no, y no proponen cosas en relación a sus personajes, o sea, no es como mi personaje podría esto, sino que dicen la película podría ir para allá o hacer ese tipo de cosas, o proponen escenas en las que ellos ni siquiera salen, por ejemplo, ¿no? Esta película igual era la más rara para ese tipo de cosas, aunque sí sucedía, eh, pero en general mi trabajo con ellos empieza cuando estoy escribiendo los guiones de manera muy temprana, ya como que les mando ideas y sobre todo con Gavino, que aparte se cambió de nombre y ahora se llama Lázaro, eh, discutimos mucho las ideas y cómo van mutando en ese proceso. En fin, como que me interesa trabajar con ellos más allá de su actuación y aparte me parecen que son bastante buenos actores con los que me puedo eh, también me interesa hacer películas sobre mí de alguna manera, aunque yo no soy actor, pero por lo menos sobre mi entorno, mi- esta cosa como de la clase social, la manera en la que nos vestimos, como desde la parte más física, pero también la parte intelectual, pero también la parte económica, y un poco compartimos de una manera u otra. Y entonces ellos para mí no son personajes necesariamente, sino que hay una parte documental en lo que hacemos. Como decía que estamos filmando en su departamento, tienen su ropa puesta, eh, no está muy alejado de su mundo. A veces estamos más alejados de las cosas que estamos hablando, pero no, ellos no actúan personajes, sino que hablan con su voz normal, caminan como siempre lo harían, usan su ropa, etcétera. Pero digamos, o sea, ¿cómo fue como entonces esa construcción? O sea, porque obviamente para cada película es diferente, pero ¿cómo es esa construcción? O sea, de cómo dirigirlos a ellos. Sí, obviamente tratamos primero como con seres humanos, pero sí quisiera saber cómo fue Como esa la guía dirección que, directamente. Ajá. sí, la dirección hacia él, con ellos. Por ejemplo, lo primero que teníamos que ver es cómo se iba a quedar, cómo se iban a quedar dormidos
creo que lo hicimos con todos, pero sobre todo con Gavino, porque era el que más veíamos como quedarse dormido en plano, que es muy difícil, porque generalmente eh, es muy difícil, sobre todo porque o vemos a gente que se acuesta en una cama y se queda dormida, que es más fácil, pero ese proceso en el que nos estamos quedando dormidos es difícil de ser consciente de cómo nos vemos, pues justamente porque estás entrando a la inconsciencia, ¿no? Entonces es difícil para un actor saber y es difícil para un director saber porque no observamos a la gente quedarse dormida, es difícil, ¿no? Es como un momento, y aparte si lo planeamos, entonces lo planeamos en una cama, yo qué sé, entonces ya no vemos cómo se cae el cuerpo. Pero yo estuve observando bastante, pero igual no sé si ayudó, pero me acuerdo de estar observando la gente en el transporte público que se queda dormida, porque todos hemos visto, nos ha pasado, ¿no? Estar y como quedarse dormido en lugares muy raros y que poco a poco el cuerpo se te cae de alguna manera. Eh, y entonces ahí hay una cosa con un planteamiento muy físico, muy específico, que no es intelectual, sino es como totalmente de cómo le vas a hacer para quedarte dormido y que eso se vea bien de alguna manera, o que se vea interesante. Y ahí es como acudir un poco también a la coreografía, o sea, como que ya no es para nada intelectual, es totalmente coreográfico y entonces intentar y tampoco tengo mucho que decirles. Al final de cuentas es, a ver, Gabino, agarra el libro, lee más o menos hasta este párrafo y yo mido más o menos el tiempo que se va a tardar mientras sí está leyendo, porque la idea es que sí esté, obviamente sí está leyendo, y, y después lo veo cómo se queda dormido y cómo lo hace, y después ahí vamos modificando hasta que más o menos entendemos un lenguaje. Y lo mismo para cuando Luisa se levanta de la cama y camina y se cae y Tere la regresa a la cama, la mujer que los cuida. Y, y después cuando ella sigue bajando y llega hasta el piso de abajo y Tere la busca, o sea, como que todos esos movimientos en una película en la que la dirección era mucho más acerca de cómo mover el cuerpo que, que una dirección como acerca de qué está pensando un personaje o ese tipo de cosas. O sea, no había nada en ningún momento de un como de una dirección más o menos intelectual, pero eso en particular en esta película, pero en general, yo creo que la dirección de actores hay es decir, uno puede llegar a cosas increíbles desde cualquier lugar, pero yo siento que es un error pensar las cosas pese a que les pueda funcionar a gente. De alguna manera siento que es un error pensar esta idea de entender al personaje. Cuando uno habla como de entender a los personajes de ficción, en primera me parece muy raro porque uno en la vida, en general, de manera consciente o sin tener conciencia alguna, se construye un personaje, una manera de ser. Y a veces es bastante consciente, a veces no es nada consciente. Pero las cosas que el resto de la humanidad percibe en nosotros suele ser aquello que queremos esconder, no tanto aquello que nosotros nos construimos. No sé si me explico bien, pero hay una cosa como de que tenemos eh, una solemos mostrar más aquello que escondemos que aquello que queremos mostrar. Y cuando alguien está como, es muy consciente acerca de lo que de ese personaje construyó, es mucho más obvio ver a esa persona aquello que quiere, eh, que no quiere revelar. Entonces, cuando un actor construye un personaje intentando entenderlo, como quién es esta persona, puede ser contraproducente en el sentido de que puedes terminar eh, justo eso, mostrando tu construcción, eh, revelando aquello que quieres ocultar. Entonces, el problema de ser consciente acerca de esta construcción de quién es mi personaje y de intentar actuar ese personaje es que lo que la gente va a estar percibiendo es esa labor. No va a estar percibiendo a aquel personaje que tú quieres proyectar, sino la labor. Al menos de que, claro, también siempre hay excepciones en este tipo de cosas y hay gente que podrá describir que a veces yo escucho métodos de actuación que me parecen rarísimos y unas actuaciones espectaculares, pero claro, también hay como cierta gente que tiene una capacidad simple actoral en la que pues, nadie le tiene que decir nada y actúan bien y ya está. Pero yo creo que como en general, como idea de actuación, es mucho mejor pensar las cosas en términos prácticos, totalmente prácticos, es decir, camina para allá, levántate,
y hazlo más lento, más rápido, no subas la mano tanto, yo que sé, cosas así, con direcciones muy puntuales. A, y quizá uno puede hablar de ciertas emociones también, pero muy como de manera limitada, y no tanto como generar todo un universo para esos personajes que tengan que interiorizar, porque es muy difícil luego eh, realmente como presentar la complejidad de una persona, o sea, presentar esa idea, esa cosa como de lo que vivimos siempre, ¿no? O sea, esa idea de cómo nos va a percibir la gente cuando entramos a un lugar que nadie nos conoce, es algo que, bueno, alguna gente tendrá mucho más miedo al respecto, hay gente que se sentirá más segura al respecto, pero creo que todos podemos entender la idea, qué es lo que perciben de mí. Y básicamente eso es lo que es actuar, ¿no? O sea, como cómo perciben ese personaje. Entonces, entre más intentes conocerlo y construirlo, más difícil va a ser que ese sea el personaje que se ve. Y entre más relajado estés y te da igual qué es lo que se percibe, más, tal vez tú tampoco vas a entender, pero ellos tampoco. Entonces va a haber como vas a tener una relación con esos personajes que es un poco más normal, más, más parecida a como en la realidad, aunque hagas cosas rarísimas, aunque ellos se queden dormidos rarísimo en medio de la nada y que no tengan, es decir, es- yo estoy asumiendo que, porque a mí me parece que actúan bastante bien en la película, pero siento que pese a que sus acciones sean inverosímiles, me parece que es interesante verlos quedarse dormidos, aunque sepas que es absurdo que les esté pasando esto y que no hagan nada al respecto y que a nadie le parezca raro. A mí me interesa verlos cómo se caen. No me parece una cosa como falsa, no me parece como que estén jugando a que se quedan dormidos, sino que me parece que están ahí, algo les está pasando realmente a esos cuerpos, ¿no? Y, 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 y no podía yo dirigir eso en términos intelectuales, como que piensa en la clase social o en todo este tipo de cosas, sino que tenía que ser nada más como en los términos más, tenía que ser totalmente práctico, pues, ¿no? Digamos, ahí acabas de tocar como algo que es chévere, o sea, de que cuando se caen y solo quedan ahí, ¿sí? Es chévere como, digamos, ya como en cosa de montaje, como que me parece a mí interesante que, digamos, más duración, entre más dejas los planos en duración, o sea, cuando termina la acción del personaje, o sea, pareciera como si fuera una foto fija, ¿sí? Como que pues, todo queda totalmente estático, incluyendo el personaje que estamos viendo, ¿sí? Entonces me gustaría saber como el por qué esa decisión de dejarlo así en un corte, digamos, justo cuando se queda dormido. Obviamente si es como de pronto es por la etapa que debe tener de transición hacia el sueño, pero pues quisiera saber cómo esa decisión tuya ya en montaje. ¿Te refieres a como cuándo decido pasar de un plano a otro? O sea, los vemos dormir, de repente te quedas allí y y nada se mueve. El cuadro Sí, está prácticamente exacto. fijo y no hay movimiento. ¿Cómo decidir si corto acá o 30 segundos después? ¿Es eso más o Sí, menos la pregunta? sí, como por qué no O cortar de antes? una, sí, como por qué no cortar de una apenas se quedó dormido Ajá, y por qué dejar esos cuadros, o sea, es que lo que me interesa es ya como te eso, entendí, sí, sí. que son unos cuadros fijos tuyos ahí. Bueno, porque en general hay algo que, que yo me imagino como en paralelo siempre, la idea de la acción es decir, aquello que uno describe. Para aquellos que hayan escrito alguna vez un guión o leído un guión, hay como un recuadro en el que en el guión uno escribe la acción. Esta persona entra a la casa y cierra la puerta y, no sé, se sirve algo de comer, comienza a comer, corte A, yo qué sé, ¿no? Entonces hay como una descripción de la acción. Esa descripción de la acción, para mí, es una cosa y para mí hay otra cosa que es el tiempo. Y la descripción de la acción no determina al tiempo de ninguna manera. Entonces, yo siento que mi interés como por observar a un cuadro en específico no está ligado a la información que nos dé ese cuadro. Es decir, es, creo que es un poco más común, de alguna manera, entrar a una escena lo más tarde posible dentro de una acción y terminarla cuando la acción ya no nos está dando más información, cuando ya no hay nada relevante en términos de la historia o de información después de eso. Pero
como las películas que hago en general, casi nada de la información ni de las acciones que ocurren tienen relevancia en sí mismas. Es decir, no hay nada tan interesante de ver a alguien hacer ninguna de las cosas que suceden, ninguna de las conversaciones llevan a nada. Es decir, no es que tengan una conversación y esa conversación genere un conflicto que luego tengan que resolver y así, sino que son como conversaciones que tal vez a veces tienen cierto conflicto, pero luego la gente se... A mí me interesa la cotidianidad en general. Me interesa ver cómo la gente después de 20 años ha tenido conflictos de todo tipo. Luego están sentados a la mesa hablando de cualquier otra cosa o están haciendo cualquier cosa como si todo ese bagaje, todo ese peso de las familias, de los amigos, de todo, como si no hubiera ocurrido. No, no que no ocurra y no que no sea importante, sino que a mí lo que me interesa es como profundizar en esta idea de que nuestras vidas no son como unas escaleras en las que vamos como con una acción tras la otra, causa y efecto, y que vamos cargando con todo eso que nos ha ocurrido toda la vida, y que esa serie de causas y efectos llegan como a un clímax de algún tipo y se resuelven cosas a partir de eso, ¿no? Que es un poco como entendemos la idea de las historias, ¿no? Que hay como un planteamiento, hay como una serie de complicaciones, hay un clímax en algún momento en el que esas complicaciones, todo el mundo se entera de lo que ha ocurrido y hay que resolverlo, y al final como una especie de catarsis en relación a todo lo que vimos antes. Pero a mí como yo entro al cine como desde otro lugar. A mí lo que me interesa en lo cotidiano es como observar cómo el presente tiene peso. Simplemente el presente en sí mismo, hay una cosa importante del presente, porque y que aquello que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestros planes a futuro, también me interesa. Me interesa eh, la idea como de, no me quiero poner como muy filosófico, pero es mucho más fácil y menos eh, sofisticado lo que voy a decir, pero como la idea de la fenomenología, la idea de que hay un fenómeno, hay una cosa que ocurre y tratar como de investigar esa cosa que ocurre desde muchos distintos ángulos y cómo se siente ese momento, cómo se siente leer y quedarse dormido mientras te quedas dormido, cómo pasa el tiempo mientras sucede eso, qué pasa en eso que de repente te despiertas y estás en otro lugar, ya no estás claro dónde estás y ves y está tu amigo, pero tu amigo ahora también está dormido. ¿Qué se siente eso? No qué significa, ni qué va a pasar después, ni qué pasó después, ni cómo llegaste ahí, sino cuáles son, eh, por un lado, sí, cómo se siente, pero también cuáles son los sueños, cuáles son las esperanzas que tiene alguien durante ese momento. Da igual si luego esos sueños y esas esperanzas se, se materializan. Da igual si todas esas ideas que nosotros tenemos de nuestro futuro suceden. Lo importante es de que existe esas esperanzas y esos sueños. Y al final de cuentas, igual, muy probablemente todo se vaya a la mierda y muchas de las cosas que nosotros queremos que sucedan en el futuro, planeamos hacia el futuro, nunca sucedan, pero eso no significa que no sucedieron, porque las pensamos, las imaginamos, yo qué sé, ¿no? Entonces, en fin, es una manera muy oblicua de responder la pregunta, pero sí tiene que ver con esta idea de que mientras que necesitamos tiempo para poder observar a los fenómenos del presente, de la vida. Entonces, me da igual, o sea, se queda dormido, sí, ya entendimos que se queda dormido, pero ahora hay que verlo un rato, porque en el proceso de verlo es como observar el fenómeno, es un poco como una cosa medio científica, ¿no? O sea, que tú estás ahí en un laboratorio, tienes ahí los personajes, entonces dices, bueno, les pasa esto, vamos a observar qué es eso. Podemos sentir algo, digo, y no es tanto como de manera científica, tiene que ver más con las sensaciones, y obviamente, en primer lugar, es muy difícil ver esta película en una computadora, así que eh, estas circunstancias son difíciles porque es pesadísimo, porque obviamente la mitad de ustedes se quedan dormidos mientras la veían, porque es muy complicado ver películas tan... Hay toda una serie, y creo que no es solamente en películas, hay como toda una serie de películas que en el confinamiento son un desastre porque sí están hechas para ver series, un cine en el que tal vez te quedas dormido, pero por lo menos tienes esa imagen inmensa que te empapa en tu sueño. Entonces, igual si te quedas dormido viendo una imagen tan grande, quizá por ahí la sigues pensando en tu sueño y como que te despiertas y ahí hasta puede ser más interesante esta película si te estás quedando dormido, ¿no? Porque puedes como entrar y salir dentro de
hipnosis en la que ellos están. En realidad sería como la situación ideal, no es una en la que te quedas dormido y te despiertas con los créditos, sino en una en la que te estás medio quedando dormido y te intentas despertar para poderla percibir, ¿no? Y en ese sentido también es como otra manera de vivir ese fenómeno, ¿no? Pero, en fin, como te decía, como me interesa el presente y me interesa el como describir las cosas que suceden, los fenómenos que suceden alrededor nuestros desde distintos ángulos, sin la importancia sin importarme mucho la historia, qué pasó antes, qué va a pasar después en relación a lo que vemos. Entonces necesito tiempo para poder ver las cosas. Y por eso es que los planos se quedan allí tanto tiempo, ¿no? Ok, sí, no, y es, o sea, para mí es agradable como ver esta contemplación de ellos y como de que ellos se quedan ahí dormidos y precisamente cuando vi eso a mí me hizo pensar cuando, no sé, cuando yo era pequeño, 9 años, 8 años, que uno se quedaba dormido en el sofá y cuando despertabas al otro día estabas en tu cama y no sabías cómo Sí, sí. llegaste ahí, entonces como que me hacía pensar en eso. Y también como, digamos, mi otra pregunta va también hacia el montaje, pero antes quiero decir como, pues a mí no me arrulló, no me hizo como caer en sueño tu película, sino que me mantuvo antes es como despierto y no, o sea, además de que veamos a las personas durmiendo y que puede que uno se contagie de eso, pero no, o sea, o sea, el ver a estas personas ahí como están es como lo que me mantuvo despierto. Y entonces como que, bueno, digamos que vemos ahí una diferencia como entre el montaje de puesta en escena y el montaje de duración de plano, ¿sí? Como que vemos que el ritmo que tiene es una cadencia igual, ¿sí? Como que pues la mayoría de planos son como igual de largos, pero que mientras avanza la película, o sea, para mí las acciones son mejores, ¿sí? Como que pareciera que en la película las acciones cobran más ritmo a pesar de que estén inmóviles, digámoslo, porque nos muestran como, pues lo que digo, como nos muestran unas posiciones del cuerpo poco cotidianas, como que decide que el ritmo va a estar marcado por las situaciones en que va a estar el cuerpo y pues eso es lo que vemos y por eso es como que me mantiene como ahí. Entonces quisiera saber Sí, que al cómo principio si... son mucho más, eh, se parecen más a las personas que conocemos, digamos, como nosotros y a la gente que solemos ver, porque más o menos se mueven un poco más y hablan y así. Y la segunda parte son mucho más culturales, digamos, ¿no? O sea, como que son como cuerpos que no tienen, eh, que ya no se saben mover y que necesitan o que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Toda esa escena en la cama cuando están los tres y que, no y que están intentando levantarse y que la luz está como cambiando, eh, que ya no son lo que eran al principio. Y sí, quizás más interesante verlos en ese momento, ¿no? O sea, ver esas imágenes fijas de esculturas es un poco más interesante que ver simplemente personas eh, que se parecen más a lo que vemos generalmente, ¿no? Sí, yo quisiera preguntarte, Nicolás, más con respecto a un concepto que me dio vueltas toda la película y es el de la fotosíntesis. Como veo todo el apartamento lleno de plantas y las relaciono con la luz que le pega a estos personajes. Quisiera saber más sobre el proceso de fotografía, porque siento que a medida que va avanzando la película vemos que los cuadros se van haciendo un poco más oscuros, pero termina en un plano bastante iluminado. ¿Cómo fue este proceso conceptual con la directora de foto? Sí, es interesante, pero porque pareciera que se nutren de luz y entonces cuando al principio Sí. hay más luz todavía se puede mover y después en la oscuridad perdieron todo hasta que y se empezaron a preocupar, entonces lo sacaron afuera para que revivieran un poco, Sí. como hacemos unos con las plantas a veces, ¿no? Que las queremos adentro del cuarto, pero después empiezan a morir, entonces hay que sacarlas de nuevo. Hay un poco de eso, pero no era tan consciente en general, pero había una cosa como de sí, no habíamos pensado en la idea de la fotosíntesis como la planteas, pero creo que sí está bastante bueno pensarlo así. Lo que sí era como, bueno, al principio vemos más esta como iluminación y después la segunda parte vamos a tener como estas partes un poquito más oscuras en las que ellos como que se vuelven un poco más espectros y como para ayudar a esa idea como de que son menos, de que tienen menos por dentro, que están un poquito más, no sé cómo llamarlos exactamente, pero que son más esculturales, son más cuerpo que persona. Eh, Allí eso tenía que ser más oscuro de alguna manera. A la vez,
la fotografía tuve mucha suerte, porque la fotografió María Seco, que es una fotógrafa eh, mexicana muy buena con la que yo quería volver a trabajar, pero siempre está ocupada, pero que es increíble. Y mi relación con ella fue, yo nunca había trabajado con un fotógrafo que hiciera, como que me propusiera de esa de manera como tan radical. Fue increíble. Yo le mandé el guión, que era un guión escrito de manera bastante tradicional, digamos, o sea, como los personajes, o sea, es un guión raro, pero escrito bastante tradicional. Ella lo leyó y yo no había como puesto muchos, es decir, para aquellos que han leído guiones, los guiones son bastante, están bastante vacíos en términos literarios, ¿no? O sea, como que no están llenos de ideas, sino que están llenos de acciones y de diálogos. Y así es lo que le mandé. Y ella me regresó de vuelta una serie de imágenes, de fotografías y de pinturas de otras personas que le interesaban a ella, de libros que ella tenía, y me dijo, mira, se podría ver así y así. Y a partir de esas imágenes que ella me mandó, de manera muy, muy puntual aparte, o sea, no es como, como si nos hubiera, no es que nos hubiéramos inspirado en sus imágenes, sino que algunas las copiábamos, ¿no? O sea, como que había como ciertas imágenes que decía es que me remite mucho a esta situación, entonces como que ponía una imagen de alguien detrás de una cortina, por ejemplo, ¿no? Alguna foto de alguien y dijimos, ah, está buenísimo para esto. Entonces como que entonces hay dos momentos en los que hay gente detrás de cortinas. Entonces las cortinas, por ejemplo, no estaban en ese, yo no suelo mover mucho, como el que suelo filmar en lugares y después y no alterarlos prácticamente nada, a veces la luz un poquito, ¿no? Como tapar la entrada de una luz o yo qué sé, pero en general como que la dirección de arte suele mantenerse, o sea, no suele haber, digamos, como que llega a un lugar y filmamos como está, pero las cortinas a ella le parecían importantes y ella las consiguió y las llevó y las colgó y toda la idea como de la iluminación como muy puntual se le ocurrió a ella y nunca lo a mí no me interesa mucho hablar las cosas en términos después, a veces sí, o sea, una vez terminadas las películas, las empiezo a pensar de otra manera, intento pensar qué significan las cosas y eso, pero cuando hacemos la película intentamos como no tener que justificar las ideas, sino que las ideas prácticas, pues, o sea, ¿por qué la luz así? Pues bueno, no sé, pero claro, lo podemos pensar y podemos llegar con conclusiones como la que tú propones, que es bastante buena de la fotosíntesis, pero en realidad, en el momento de filmar, ella propone esta luz puntual y estos cuadritos de luz a partir de unas imágenes que me mostró y me gustaba y había algo como que me conectaba y como decía, bueno, como es una película escultural, es una película que no tiene mucha historia, el peso, la imagen va a tener más peso que en las otras películas que he hecho y como cuando como las esculturas, tienen que estar iluminadas de una manera precisa porque mientras si cambias la iluminación de una escultura, la escultura cambia, ¿no? Se vuelve otra cosa. Entonces, se volvía más, en todas las películas supongo que es muy importante la iluminación. Si han visto alguna de mis otras películas, habrán visto que yo no, que a veces no pongo mucha atención en ese tipo de cosas, como que me solían interesar otras cosas, ahora me interesa más. Eh, y esta película fue en las que como que me empecé a dar cuenta de la importancia, debe ser una cosa obvia que a un cineasta le importe la luz, pero yo no lo tenía tan claro y no lo había pensado mucho en realidad. Y en esta película ella propuso cosas tan extravagantes al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí es raro para mí fotografiar con cosas tan... Aparte nos tardábamos, o sea, algunas son luz natural, pero muchas son eh, no sé, había que armar cuadritos de cartón y poner las luces, no sé, había que hacer como todo una cosa que yo filmo muy rápido, entonces me desesperan en esas cosas, pero para acá valía la pena, entonces, y verla trabajar estuvo bastante bueno. Entonces, mi relación con ella era sobre todo como oírla, me proponía cosas y en general estaba bueno lo que ponía, entonces o sea, como tiene mucho que ver. Yo suelo poner el cuadro, o sea, como el emplazamiento desde dónde está la cámara puesta, como que es una decisión mía y estoy acostumbrado a eso. Entonces, y supongo que ella me ha propuesto varias veces y que no siempre ha sido mi decisión, pero suele ser mi decisión. Y después ella me proponía una iluminación, la hacía
y si no funcionaba, era sobre todo que no nos funcionaba a los dos. Era una cosa como que nos veíamos entre los dos y decidíamos. Pero como decía, como que no es en términos conceptuales, sino simplemente como una cosa de si nos va gustando, se va quedando, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ahora que mencionas eso, un poco sobre estas particularidades a la hora de grabar, como que filmas muy rápido, que tienes como un proceso muy, muy natural de ir a un espacio y grabarlo un poco más documentalista, pero pues eso con la ficción se trastoca un poco, ¿no? Pero quisiera saber un poco más sobre un esquema de producción que se te nota muy íntimo y muy vivencial y de pocos recursos. Esto en el mejor sentido de los términos. O sea, siento que es bastante, como lo mencionas, hecho con actores amigos tuyos, como que ya tienen una relación, pero también se siente en la imagen, en el sonido, en el montaje, que es algo muy, muy personal, muy íntimo. Y quisiera saber, ya que participas también de la producción de esta cinta, ¿cómo es que se plantean una producción de este tipo? Depende, va a cambiar. O sea, esta película en particular costó, o sea, lo voy a decir así porque es más fácil entenderlo, porque el dinero Sí, muchas veces plantea mucho, como que las posibilidades que uno tiene y eso. Costó, con salarios pagados de todo mundo, 200,000 pesos, que son, bueno, ahorita ya es menos, ahorita son como, ahorita el peso está de caída plomo, son como $8,000 gringos, ¿no? Pero en ese momento habrán sido $15,000, digamos, algo así. Pero a todo mundo le pago como 20,000 pesos, como $1,000. Entonces, o 15,000 o algo así. Entonces, todo el dinero realmente se va en salarios. Yo trabajo con hay una distribuidora de mis películas que es de hecho unos colombianos, que se llama Interior 13, interior. que junto con ellos hace como 8 años compramos una cámara y unas luces, porque había un dinero que habíamos ganado de algo. Entonces, como ya tenemos la cámara y las luces, no son muchas luces, pero son un par, eh, y filmamos en casa de amigos, entonces ya el único costo son las personas. Y en un principio, cuando empecé a hacer películas, no les pagaba porque teníamos 23 años y porque todos estamos más o menos como intentando hacer cosas y apoyarnos mutuamente, y la única manera de hacerlo era si cobrábamos haciendo otras cosas, y para los proyectos entre nosotros los hacemos gratis. Entonces las primeras películas que hicimos no costaron nada básicamente, o costaban la comida ese día, o costaba lo que sé, pero digamos por $500 podíamos hacer una película para gastar lo mínimo, y también teníamos cámaras muy baratas, o pedíamos prestadas cámaras que tampoco eran de mucha resolución. Esta es una cámara mejor que costó una lana, pero que la compramos hace mucho. Y después, pues filmamos en el departamento primero, es en el que vive el actor, Gavino, que pues, obviamente no me cobra por su departamento, y después la otra casa es de otro amigo que en realidad, porque vi la casa, no es que, esa es la otra, o sea, yo no escribo y después busco, sino que escribo en relación a las cosas que conozco. Entonces, la casa de mi amigo está como que es un poco rara, que tiene una tina que no se entiende dónde está la tina metida, ¿no? O sea, es como un baño extrañísimo. Y me gustaban como aparte tiene una casa totalmente vacía, que es extraño también, o sea, no tiene, porque me gustaba que la primera parte ves los libros y es una casa como con más vida. La segunda parte es una casa como con estas paredes medio agrietadas, pero que como sin cosas, ¿no? Pero, claro, escribo después de haber visto el lugar y sabiendo que me lo va a prestar y que no va a necesitar como... Entonces ahí elimino como una buena parte de las cosas que necesitas para hacer una película, ¿no? O sea, como alguien que busque locaciones, y después como pagar esas locaciones. Y también muchas veces cuando tengo más dinero puedo filmar fuera de la Ciudad de México, pero eso significa pagar hoteles y todas esas cosas. Pero también o sea, filmo mucho en la Ciudad de México, me gusta filmar en la Ciudad de México y todo, pero también tiene que ver que todos viven allí. Entonces, cuando terminamos de rodar, cada quien se va a dormir a su casa y no tenemos o sea, como que muchas de las decisiones tienen que ver con tener cierto dinero, y ahora me gusta usarlo para pagarle a la gente, como para, no sé, rentar un restaurante en algún lugar que haya que pagar mucho, yo qué sé.
En fin, todas las decisiones de producción están contempladas al escribir el guión. Y entonces cuando termino un guión, sé que voy a poder filmar una película. O sea, como que nunca escribo un guión y luego es así de a ver cómo le hago para levantar el dinero. Porque aparte yo tengo otro problema que es que eh, me cuesta mucho trabajo escribir un guión y esperarme 2 años para filmarlo, porque en 2 años ya no me va a interesar lo que escribí. Y entonces, creo que es más o menos normal, o sea, te tienes que realmente convencer de nuevo de que lo que te interesaba hace 2 años se sigue interesando ahorita, ¿no? Y aparte puede ser puede ser también una cosa psicológicamente muy pesada, supongo, para esa gente que escribe una cosa, trabaja mucho tiempo y después llega el día del rodaje y cuánto peso, ya 3 años con este proyecto encima y ahora lo puedes realizar, ¿qué tal que te queda fatal? O sea, es mucho tiempo. En cambio, como filmamos, es como tan... Quizá también las expectativas son pequeñas a la vez. Entonces todo es como un poco también protegiéndonos a nosotros, de alguna manera como emocionalmente. Digamos, son películas que son suficientemente pequeñas que sé que las van a ver pocas personas, no les invertimos mucho dinero, no necesito mucho dinero para hacerlas, consigo becas de distintos ámbitos, pero que son pequeñas a final de cuentas, y con eso las hacemos. Lo que si las películas no le gustan a nadie y no va a ningún lugar, tampoco es un problema. Hacemos otra y no tenemos como ese peso encima. Es un poco cobarde eso, pero bueno, es parte de la realidad. Y después, pero también hay una cosa fantástica de terminar un guión y hablarle a los amigos y decirles vamos a filmar, que hace que eso también es de ellos, porque ellos tienen una compañía de teatro y su compañía de teatro funciona así. Sus obras de teatro, aparte, son muy exitosas alrededor del mundo, pero yo creo que, y eso no se lo diré a ellos directamente, pero yo siento que parte de su éxito es que son esas compañías de teatro que lo único que necesitan es que vayan ellos, porque tienen tan pocas cosas en el escenario que es muy fácil mover a esa compañía. En cambio, en compañías de teatro que tienen tanta faramaya que si los invitan a un festival en Francia a dar 2 funciones, pero que necesitan llevar un tráiler transatlántico con todo la faramaya para el escenario, es más difícil viajar. Ellos viajan muchísimo porque van, tienen un proyectorcito, proyectan cosas, plantas las consiguen en el lugar, o sea, gran parte de la producción la pueden conseguir en el mismo lugar en el que viajan y así. Entonces, como que hay algo que compartimos en términos de la producción, ellos en el teatro y yo en el cine con ellos, que tiene que ver con como que no solo es, y lo último que voy a decir al respecto, que es que también es hacer las películas de manera un poco más cercana a cómo vivimos las cosas. Es decir, cuando uno quiere hacer una fiesta con los amigos, no empieza a llamar a salones de fiesta y a contratar DJs y a yo qué sé para hacer una fiesta, sino que no, nunca habríamos fiestas, yo qué sé, ¿no? Podemos ir a fiestas así de repente, pero no, uno organiza las cosas en relación a lo que uno tiene y a lo que lo rodea y aparte no es que haces tu fiesta y todos deprimidos pensando, ah, si solo tuviéramos dinero para hacer un reventón real con mucho, no sé, no, te la pasas de puta madre, aunque seas tus amigos en tu casa, obviamente, ¿no? Entonces, hacer las cosas de esa manera me parece que tiene más sentido. En primera, podemos hacer las películas más o menos exactamente como las queremos hacer, no hay nadie que nos presione en ninguna dirección, no tengo que, yo no tengo contador. Es increíble no tener que lidiar con un contador en la vida. No sé, como que esas películas que tienen ya más dinero es muy pesado, toda la parte, como que la producción se vuelve algo, como que la gente la sufre. Nosotros no es que nos divertamos así muchísimo, pero sí, en realidad es como bastante, son como procesos muy naturales. Estamos en nuestras casas rodeados de pura gente que, que queremos y que nos conocemos por lo menos. Yo qué sé. Entiendo. No, y es bastante pertinente eso, sobre todo para las nuevas realizaciones. Como que siento que el cine cada vez más está en otros juegos, en otras lógicas, y es muy chévere entender otros esquemas o otros modelos de producción, porque si se suele limitar mucho el realizador por no tener la plata, por haber creado un universo enorme con el que no se sabe si vaya a contar con ese dinero y tenga que esperar justamente unos 5 años, al menos acá en Colombia, para realizarla.
Entonces, pues gracias por esa respuesta y quisiéramos dar ya inicio como a las preguntas del público, que aquí te las voy a estar leyendo para que vayamos respondiéndola. Entonces, pues Mafe nos pregunta sobre la preparación de actores y también Ivonne de por qué llamas Minotauro, pero creo que ya le respondiste. Y acá Juan Felipe nos pregunta qué fue lo más difícil de grabar Minotauro. Puedo decir dos cosas. Una es que dentro de este esquema de producción y de hacer las cosas, eh, hay un nivel como que es lo que decía antes, quizá y no lo digo, sí, hay un nivel de cobardía en el que las cosas están escritas, no solo para ser producidas de manera que se puedan realizar fácilmente, sino que yo ya sé que lo puedo hacer. Es decir, los desafíos que yo me pongo, y quizás es algo que tengo que repensar también, ¿no? O sea, no hay, yo no tengo en el guión como una escena que me pone nervioso de irla a firmar. Y por otra parte, como las películas no tienen, no están construidas a partir de causa-efecto, un poquito, pero prácticamente no, ninguna escena es necesaria. Es decir, si una escena no está funcionando, no la filmamos o la intentamos, le movemos y tenemos muchas escenas. Lo más difícil de hacer una película es cuando estás allí con la cámara viendo a los actores y está para el perro, no funciona, es horrible. No les sale la escena, están mal los diálogos, está mal la luz, está mal el encuadre y después, y lo estás viendo y no sabes cómo resolverlo. Y eso pasa en todas las películas, todo el tiempo. Y entonces, la diferencia en mis películas es que casi nunca hay escenas clave, que si no la tengo, hay escenas clave, pero muy pocas. Y entonces, por ejemplo, la primera escena de la película es bastante importante, ¿no? O sea, se plantea como que hay otras personas que se están yendo, que le da dinero, él sale, aparte es una secuencia muy larga, llega el pizzero, toda esa secuencia era importante que funcionara. Y por suerte más o menos la vi, más o menos me gustaba lo que veía, ¿no? Pero también creo que funcionaba y me gustaba lo que veía porque la había pensado muchísimo antes de hacerla. Había otras escenas que estaban escritas sin tanta claridad de cómo iba el cuadro y que había que buscar el encuadre y después buscar la luz y todo eso, que mientras las hacíamos nos dábamos cuenta, no, esto no, como que no está funcionando, pero en vez de batallarlo mucho, dejo a un lado y después digo, bueno, si se me ocurre alguna manera de hacerlo, regresamos y lo hacemos otro día, pero, pero suelo como abandonar las cosas cuando empieza a ser muy complicado una escena, simplemente la abandono porque sé que no es necesaria para el guión. Eh, sí, no había nada muy, o sea, lo más difícil al final es que creo que pudo haber sido mejor la película. Entonces, como lo más difícil es que te ocurran cosas buenas. Y creo que acá hay algunas ideas que sí me gustan, pero también siento que podría haber más ideas o más, no sé, es difícil de escribir justo porque no lo sé. Eh, eh, es una respuesta absurda, pero sí, lo más difícil es que es como tener esa duda de o sea, ¿por qué no se me ocurre una idea más que meter acá? Porque no es tanto que esto que tengo, cómo lo resuelvo, sino es más bien como esto que tengo es quizá demasiado pequeño, ¿no? Digamos, también Ana Milena dice que allá la enojó la Ajá. película, que porque uno ve el icono ahí como de los desaparecidos, pero como que estos están echados ahí. Claro, eso es, y no hemos mencionado al respecto, y creo que para mí eso era súper importante en la película, y era muy pesado, porque justo la filmamos, es que no me acuerdo bien qué año fue que la filmamos, pero había pasado poco tiempo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que supongo que algunos de ustedes habrán oído de este caso que fue muy Sí. importante en la historia de los últimos años en México. Y
yo no puse ese póster allí, pero cuando llegué al departamento de Gabino estaba allí. Y ese póster a mí me generaba como una sensación extraña, como de quiénes somos, qué estamos diciendo, cómo nos relacionamos, independiente, no estoy hablando ni siquiera de la película. Estoy en casa de mi amigo, estamos acá tomándonos una cerveza, hablar de los libros, yo qué sé. Está este póster de los 43 desaparecidos como si fuera un póster de Pink Floyd, o sea, como uno más de los pósters de esta casa, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo me relaciono yo con ese póster? Y a la vez, tampoco no tenerlo y limpiar la casa de esas cosas y de, y de algún muñequito zapatista y de, yo qué sé, tampoco es que eso mejore la situación. Simplemente el póster evidencia algo, ¿no? Que hay algo que está aquí medio podrido, que el póster lo evidencia. Si lo quitamos y no aparece, simplemente no lo pensamos. No está allí, pero evidentemente sí, las cosas siguen podridas, pero no es que no... Y es difícil hablarlo de eso, porque bueno, también cómo se posiciona uno frente a las... Y bueno, en Colombia han tenido suficientes crisis de todo tipo, cómo reacciona uno dentro de tu más o menos comodidad, porque siempre uno puede estar más cómodo que aquellos, sobre todo como en países que tienen tragedias tan fuertes como las nuestras. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Cómo te posicionas? Y es una pregunta que de alguna manera todos los ciudadanos nos deberíamos hacer constantemente, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con las tragedias que viven nuestros connacionales constantemente? Y es muy pesado. Y entonces a mí me gusta, cuando lo pensé para la película, obviamente, cuando pones el encuadre y estás viendo el póster, dices, a ver, ¿lo dejamos o lo quitamos? Porque yo creo que a mí, yo no me hubiera atrevido a ponerlo, porque es pesado, es una cosa como fuerte, ¿no? Pero quitarlo es quizás es como, o sea, igual nadie sabría, pero yo lo sé, que yo lo hubiera quitado me hubiera sentido raro, es como que, ¿qué quiero limpiar? Y entonces después empecé a pensar, claro, la película va de esto, la película tiene mucho que ver con esto, y por lo menos el póster aparece poco, me parece, no está todo el tiempo está ahí, no hay ningún emplazamiento, no hay ningún close-up al póster, no hay ningún momento en el que yo intento hacer esa, como de a fuerzas, entérate de esto, sino que lo que me interesa es que aquellos que conocen la situación vean ese póster y se hagan un poco esa pregunta, ¿son conscientes de lo que están colgando ahí esos? ¿Quién es este director hijo de puta que se le ocurre poner ese póster como si fuera un póster de Pink Floyd? Y y eso, como generar algo con eso. A la vez la película tiene poquito de dónde sostenerse, o sea, pasa 5 minutos dormido el tipo. Necesito también como generar pensamientos en distintas líneas, ¿no? Y entonces creo que ese póster se convierte como en un contrapeso a todo lo que estamos viendo el resto de la película y que habla un poco de lo que hablaba yo antes, de como de estas clases sociales y cómo se posicionan, ¿no? Pero sí era complicado. Hay otro póster que hay, pero que no se alcanza a ver bien en otra toma, que había una escena en la que se veía bien, pero la quité, sobre esto que tenía más que ver con el PRI y, y como el legado del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que también me interesaba, pero que quedó un poco fuera, pero en fin, lo de Ayotzinapa yo entiendo que enoje, pero de alguna manera es parte como pues es algo que pensé bastante, pues, y que creo que si enoja, está bien que enoje, porque de eso un poquito va la cosa, ¿no? Porque sí es una película sobre la indignación de una clase social, no es simplemente como que una película que sucede en ese contexto, pero que va de otra cosa. De eso va la película. Ok, pues acá Mafe nos pregunta lo que mencionabas de las convocatorias y las becas a las que aplicas con las películas, que cómo es este proceso, algo que nos preocupa muchísimo a los realizadores colombianos, la verdad. Sí, el problema es que obviamente la situación de distintas personas es distinta porque porque absurdamente todos estos dineros están
vinculados a nacionalidades, ¿no? O sea, como que los mexicanos hay becas del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del IMCINE, que son becas para mexicanos. Y hay maneras de hacer coproducciones y cosas así, pero son una locura. Y aparte, yo soy profesor universitario y cuando hice mi Minotauro yo estaba dando clases en Vancouver. Yo tengo doble nacionalidad porque me mudé a Canadá y mi hijo nació en Canadá y estoy casado con una canadiense, entonces me fui quedando un poco allá. Ahora ya no vivo allá, pero eh, daba clases en una universidad y cuando me contrataron me dieron eh, estos $15,000 como una especie de enganche que hay, como algunas universidades están en lana cuando entras en estos mundos, y entonces tenía ese dinero para hacerla. Pero una película, por ejemplo, en Holanda, en Rotterdam, el Festival de Rotterdam tiene un fondo que se llama Hubert Vals, que a decir verdad hace unos años era más generoso y después de las distintas, yo qué sé, tampoco entiendo bien cómo funcionan los dineros europeos y las crisis financieras europeas, pero ahora hay menos dinero en Holanda para eso. Y antes, cuando empecé, yo solicitaba a todos lados todo el tiempo. Todos estos como coproducciones europeas y las cosas, y algunas jalaban. Creo que a mí me cuesta trabajo como ¿cómo se dice? Como decirle a la gente qué hacer en torno a dar consejos en torno al financiamiento, porque por un lado yo tengo como cierto un privilegio que el resto de la gente no tiene, que es que en México y en Canadá hay dinero público para hacer películas, entonces yo puedo solicitar esos fondos. Eh, y yo casi nunca he recibido fondos de cineastas, sino que recibo unos fondos como para artes plásticas, que son más pequeños, pero que me permiten tener más libertad porque no te piden nada. O sea, te dan el dinero mientras les entregues una obra, no te piden cómo te lo gastaste, nada de eso. Y es mucho menos dinero, pero... Y a la vez, por ejemplo, cuando empecé yo tenía un problema más fuerte, que era, quizá a nadie le interesa esto, pero que era que para proyectar en los cines había que pasar la película a 35 milímetros. Como que a mí me tocó como en los últimos años, ni tantos años, pero hice muchas películas al principio. Cuando empecé hice como 3, 4 largometrajes entre 2006 y 2010, 4 o 5 largos, y hasta el 2010 todavía necesitabas para estrenar en cines, creo que hasta el 2012 en México, necesitabas una copia en 35. Entonces yo me gasté, o sea, como que hacíamos la película y después yo batallaba para encontrar financiamiento para pasarla a 35 milímetros, que era como todo un proceso bastante pesado de encontrar financiamiento para eso, porque eran como otros 20 o 30 mil dólares para un proceso fotoquímico absurdo. Digo, estaba bueno, se veían bien las pelis, yo qué sé, pero sí era absurdo como pasar tanto tiempo. En fin. Eh, pero a la vez creo que sí es importante intentar hacer, o sea, si tenemos acceso a fondos de alguna manera, porque sé que en Colombia sé que hay algunos fondos y eso, y si tienes algún productor chido, yo qué sé, está bien, háganlo y busquen dinero y hagan sus películas. Pero yo sí creo que hay, porque lo hice en algún momento y porque sigo haciendo algunas películas de manera bastante baratas, que se pueden hacer películas prácticamente sin dinero. Es decir, si tienes una computadora, si tienes acceso a alguna cámara que alguien te pueda prestar, más o menos, no sé, y entonces simplemente es plantearse las películas en los espacios en los que vivimos. Aparte, también es importante que existan esas películas de esos espacios en los que vivimos, porque solemos ver películas en espacios que no se parecen en nada a ningún lugar. O sea, como que llegan a la gente del lugar y un director de arte como hay cosas increíbles en ese mundo también, pero suelen haber más películas en que los espacios están transformados completamente a películas que realmente se parecen a los espacios que vivimos, ¿no? Y intentar quizá transformar los espacios con que vivimos a partir de luz, ¿no? Como uno ilumina las cosas. Creo que uno de los como maestros de esto en el cine contemporáneo y que es un genio es Pedro Costa, ¿no? Que logra como totalmente transformar los espacios, aparte de todo lo demás que hace, tiene esta cosa como de que yo estoy seguro que si vas a esas casas
que tendrán lo suyo, pero tiene una cosa como transformar los espacios a partir de cómo él los ilumina. Y después también pasa mucho tiempo corrigiendo color, y eso es una cosa que uno puede aprender y que en la laptop puedes estar un ratote, y aparte ahora el programa este de corrección de color no muy grande es gratis y uno lo puede bajar y yo qué sé, ¿no? O sea, como que sí vale la pena si uno le cuesta mucho trabajo levantar dinero, simplemente intentar hacer las cosas sin dinero por un tiempo hasta que, digo, si uno tiene esa posibilidad, porque también Claro. hay gente que simplemente estás trabajando y no puedes, ¿no? Pero digamos, no tengo muchas otras ideas de cómo financiar las cosas. Claro. Acá, bueno, nos pregunta Juan Camilo que cómo presentas o concibes tu cine frente a las categorías como cine de autor, ficción o documental. Eso depende de los espacios, porque no tanto como de... Sí, hay como lugares en los que te piden que, por ejemplo, si yo intento no pensar en esas cosas, pero si hay un festival que te pide que le des palomita a documental, ficción o experimental, veo, por ejemplo, veo el festival y veo más o menos su programación y veo que si el experimental se refieren a cosas más o menos como las mías, pues eso. Pero si experimental es más bien como como el avant-garde gringo de Jonas Mekas o de Stan Brakhage y de rayar negativo y esas cosas, pues mejor tal vez no es eso y tal vez más documental, tal vez. Pero esta película, pues más ficción, muy probablemente, pero también depende del espacio, depende cómo y creo que eso es bastante normal, es como una biblioteca, ¿no? Que tiene su propia manera de clasificar ciertas cosas. Y lo de cine de autor también es eso, es como de, sí, antes existía como, sí, es decir, si va a Netflix, pues no que no sea en cine de autor, ¿no? Porque si no, ¿dónde más entraría dentro de ese contexto? Pero si está en un contexto en que todas las películas tienen como cierto interés, no sé ni cómo llamarlo, pero porque lo de autor es rarísimo, porque mismo que no sé bien cómo relacionarme con esos términos, porque son un poco caducos también, ¿no? Como la idea del cine de autor. Eh, porque realmente hay mucho peso de los actores en mis películas, o sea, yo dependo mucho de ellos. Entonces, llamarlo cine de actor me conflictó a mí porque somos muchos los que hacemos, o sea, como y no es por una generosidad así banal. Sin esos actores serían otras películas, no las podría hacer, digamos, ¿no? Realmente, o sea, como que no es que podría cambiar a Gavino por alguien más, sería muy complicado. Porque están pensadas con ellos en mente, ¿no? No sé, es difícil. Eh, ah, hay una componente que es aparte que sí me interesa y me divierte, pero que me he metido en problemas a veces, que es como el término tal, no con esta película, porque esta película es más ficción, obviamente, pero tengo varias películas que las presento como documentales y se mueven como documentales, pero que son documentales que dirijo, términos como dirijo como si fueran ficciones, o sea, que uso claqueta y les digo acción y corte y los muevo el lugar y les doy diálogos y cosas así, pese a que que no son actores, no solo que no son actores profesionales, sino que no hay personajes, sino que estoy filmando a ciertas personas, ¿no? O sea, como que estoy filmando a las personas quienes son, no estoy filmando sus cuerpos nomás, como en esta película, digamos, que hay una cosa más de personaje, sino que realmente estoy filmando unas personas a las que les pregunto cosas y me interesa que me responden realmente, o sea, como a veces planeamos lo que me van a responder, pero dentro de su contexto, digamos. Es un poco difícil de escribir sin haber visto las películas, pero es que son menos documentales, pero calculadas. Pero me interesa como también hablar con ese universo del documental. En los mejores temas, ¿no? En Sí. los mejores temas, toda la segunda parte es así, ¿no? Sobre todo, que es como que entra un personaje rarísimo Sí. que no se entiende si está actuando, si no está actuando, si pareciera que no está actuando, pero es raro cómo se relaciona con los actores y eso. Y tengo una película que se llama El Palacio, que es un El corto, Palacio, sí. que son mujeres trabajando en que viven en una casa y todas están como entrenándose para ser empleadas domésticas. Y ese corto está muy ligado a esta película, pero como de un lado documental, como del otro lado, como el lado de la labor doméstica.
pero es un espacio como que yo renté el lugar, llevé muchas mujeres al lugar, pero la película se presenta como si fuera documental. Pero es un poco como los reality shows, ¿no? Que los reality shows te venden como una idea de realidad mientras que todo está como muy armado. Incluso te dicen, esa gente no vive aquí, o sea, las trajimos. Y es un poco parecido, solo que, espero, o sea, pero con otro, desde otro lugar, pero con procesos tal vez similares, ¿no? Como de todo es falso, pero está presentado como si no lo fuera, digamos. Sí. Digamos, aquí Franklin nos dice como que en primer lugar a él le pareció la película muy bella a nivel de fotografía, el manejo de la luz produce una sensación de mucha comodidad y pregunta como a qué se debe elegir el 16:9 sobre otra proporción. Él dice que, por ejemplo, Perpetuum Mobile, que si no estoy mal está 4:3, sí, en otro aspecto de ratio. Las dos las tiene mal, pero sí hay una. Ah. Está buena la pregunta. Esta está sí, está en CinemaScope, ¿no? Está a 2.85. Ah, no. 2.4 a 1 Sí. y Perpetuum está a 10, casi 16:9. Creo que está cropeado por cual pasamos a 35 y eso, está como 1.85 a 1. Eh, para los que no supongo que es como de si es un cuadrado o es un rectangular, ¿sí? Eh, es complicado, es como raro, como eh, esa decisión yo únicamente la tomo en relación a algunas imágenes importantes de la película que me imagino y las intento como, y es una decisión que se toma como muy justo antes de empezar a filmar, veo ciertos emplazamientos, los primeros, los que tengamos acceso, y veo qué es lo que funciona mejor y me imagino ciertas secuencias. Entonces, el problema, yo cambié en algún momento del 16:9 o del 1.85, que es muy parecido, a la más delgadita, la franjita más delgada, porque tenía muchas escenas de gente sentada hablando o sentadas en una cama, dos personas o dos personas en una mesa sentadas o tres personas en una mesa. Y entonces cuando tienes dos o tres personas en una mesa tienes que echar más para atrás para que quepan. Y en ese proceso de echarte más para atrás empiezas a ver las piernas de las personas y empiezas a agarrar más de arriba. Para poder tener más a los lados en una imagen que es un poquito más cuadrada, necesitas echarte más para atrás para encuadrarlos, y en ese proceso también les encuadras las piernas y empieza a ser como más difícil que el cuadro quede más o menos balanceado y quede interesante. Y en cambio esta cosa que es el cinemascope, como, panorámica, que es un poco más panorámica, que es más como pareciera para filmar paisajes, funciona bastante bien para ese tipo de interiores. Es extraño porque yo filmo poco en exteriores en general, casi nada, y ese es un formato que se hizo famoso en los westerns, ¿no? Que eran para ver esa cosa majestuosa y esas cordilleras larguísimas de montañas y ese tipo de cosas. Pero a mí me funciona muy bien para encuadrar a las personas en sus casas, y filmo mucho a sus casas, porque entonces puedes ver cómo, puedes ver bastante de la casa sin ver el piso y el techo, pues. No sé si me explico. Así. Ver a varias Sí. personas o poder ver una persona, pero también ver, o sea, como que puedes verla a la persona y también ver la puerta que queda más allá, digamos, y algo más de este lado. En fin, si tiene que ver nada más con cómo se eh, posicionan las cosas. Se ha vuelto una cosa metichista también, lo del tren, porque así viene cambiado, pero más o menos durante mucho tiempo el tamaño, entonces eso es el estándar, entonces las películas son de ahí. Tomar una decisión del el formato de otro tamaño, ¿no? Porque es como, porque no es el estándar o para que tiene algo que ver con los encuadres sobre todo. Ok. Por aquí Juan Camilo Ok. comenta que para él Minotauro es una imagen mitológica que presenta una extraña relación entre el sueño y la vigilia, como si no hubiera una frontera visible entre lo uno y lo otro.
entre ver a alguien dormir y ver lo que sueña, expresado por supuesto en el contexto de clases sociales, una que sueña y otra que vive y trabaja. Sí, está bueno, es interesante eso. No sé cómo responder exactamente, pero sí está, eh, sí, No, yo qué dale, sé, no sé, sigámosla. no sé si decir algo más Sigamos. específico, pero sí está. Dale. Aquí Mafe nos pregunta un poco por lo del sonido, que ella siente que la película lo arrulla. ¿Uno nos podrías comentar un poco este proceso sonoro? No me acuerdo tan bien cómo pensamos la postproducción de eso, o sea, cómo pensamos la mezcla de sonido en realidad. Eh, me acu- Siento que usamos mucho el sonido directo, pese a que no hay mucho. Simplemente es como el sonido de... Hay una cosa que a mí me gusta de filmar en la Ciudad de México en interiores, y es que es lo opuesto. Cuando uno vive en la Ciudad de México, que ahora no estoy allí, pero que he vivido mucho tiempo allí, no es esa sensación. Y quizás es lo mismo que pasa en Colombia con Bogotá o así, yo qué sé, o sea, como de lo que se imagina uno que es esa ciudad y la Ciudad de México que es tan grande y tan ruidosa y aparte que hay películas como con tanto ruido y tanta cosa en la Ciudad de México. Y después la experiencia de vivir en una casa en la ciudad que en realidad es como, sí, oyes, sobre todo en estos departamentos en los que viven la gente que no están a nivel de calle, pero estás un poco, no sé, 4 pisos arriba, 3 pisos arriba. No es que estés oyendo el barullo, al menos de que supongo que vives al lado de una avenida muy grande. Pero me gusta este contraste entre lo que uno se imagina que es la Ciudad de México y lo que es muchas veces vivirla en estos departamentos en el que escuchas pájaros incluso, o sea, como que sonidos que no, con los que uno no se relacionaría, o no relacionaría esa ciudad, ¿no? Entonces, creo que el sonido, no añadimos nunca, en esta película no añadimos nada. Todo era como cómo se oían esos espacios en el momento, con un micrófono, o sea, como que la mezcla nada más es como respetar el sonido directo y que más y, y no modificar nada. Tampoco lo pensé mucho, pero que tiene que ver con eso, o sea, como que no intentar modificar, sobre todo ayuda a modificar el imaginario colectivo de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Tal vez. Sí. Digamos, acá Steven pregunta que tú qué piensas, qué opinas del cine colombiano. Me gusta, tengo como no conozco mucho del cine colombiano y sé que hay cosas como muy, o sea, por ejemplo, hay algunas cosas de Luis Ospina que me gustan muchísimo, pero que ya es como de antes y me dio mucha tristeza cuando murió. Y, y está, me acuerdo que vi alguna cosa de Rubén, ¿cómo se llama? Mendoza. Rubén Mendoza. Rubén Mendoza, que me parecía bastante interesante, que como que tiene, creo que no hay, por ejemplo, viendo, y me acuerdo de ver algunas cosas de Oscar Ruiz Navia, que también es más relativamente joven, me parece, y después lo pienso como en relación a, ¿cómo se llama este muy famoso que tienen? Víctor Gaviria, que me parece como que no tienen mucho que ver, o sea, como que sí hay algún esbozo, pero creo que son como le está sucediendo, me parece, en México también, que son como impulsos individuales, quizás se conocerán entre ellos, yo qué sé, pero hay una cosa como que no hay una colectividad estética necesariamente, ¿no? O sea, como que hay distintas personas pensando las cosas, tal vez se unirán cosas. Lo de Rubén, por ejemplo, me interesaba y no me remitía a nada que haya visto yo en Latinoamérica necesariamente. La tierra en la lengua, La pues. lengua. Sí, La tierra en la ¿Sí? lengua. Ujú. Eh, sí, como que como un universo bastante particular de él, supongo, ¿no? O sea, como no tanto... A ver, ¿quién sabe? Ah, y está bueno, no he visto las películas de Ciro Guerra y Cristina Gallegos, que supongo que tengo muchas ganas de ver la de la serpiente, la de Abrazo de la serpiente, que se ve que debe ser muy interesante, se ve increíble, pero no, sí, supongo que eso es lo más grande que ha ocurrido en Colombia, ¿no? Eh, eh,
Sí, me parece que hay ahí un movimiento que se ve que es interesante y que hay un montón de gente. Yo estuve hace no tanto en Bogotá y tenía una sensación de que hay, pero también la sensación que uno puede tener de un lugar que uno visita, pero sí, eh, no sé, me parece que es un lugar en el que escucho de películas y de cineastas más que de otros, digamos, en Latinoamérica. Y tengo entendido que hay como un cierto financiamiento para hacer películas y tienen el Festival de Cine de Cartagena, que más o menos es, ya no sé ni quién lo lleve ni cómo sea, pero que me acuerdo haber ido en algún momento y que tenía bastante interés, ¿no? Y ahora Pichapong hizo una película en Colombia que todos queremos ver. A ver. Sí. Total. No, sí, hablando como un poco lo de Ciro Guerra, te recomiendo, está con este asunto de la cuarentena, Cine Tonalá, que también está en México, pero la parte Ajá, de acá de Colombia, en Bogotá, hace ajá, como un rescate para mantener activas la sala, porque pues está cerrada. ajá, Y todo Ciudad Lunar pone todas sus películas, que es la productora de Ciro Guerra y Cristina Gallego, en Movies para que uno pueda alquilarlas y verlas por ajá. ahí, te las recomiendo entonces. Y Sí, pues ya por aquí Mauro nos dice que comprende tu cine como un cine de ideas, que no solo están desde el comienzo, sino que se van revelando durante y después de la grabación. En este caso, ¿cuál crees tú que es la película de tu filmografía que mejor logra este propósito y cuál es tu favorita? Hablando de las tuyas. es mucho más fácil como, ese tipo de proyectos son mucho más fácil frente a las películas de otros, ¿no? O sea, como que Sí, es muy fácil para mí tener películas favoritas de directores que me gustan. Con las de uno tiene relaciones extrañas, entonces, porque uno le gustan sus películas por cosas más personales, supongo. Y a mí, en general, me gusta mucho anexar los mejores temas porque era como la unión de muchas ideas después de como un proceso muy largo y también era como terminar como cierto. Hice muchas películas que se parecían en, en tono, en producción, eran con ellos mismos, con los mismos actores, y pese a que continué trabajando con esos actores, era como el final de un ciclo, y también hay como, creo que están muy bien explotadas ciertas ideas, son mucho una relación de mucho de cuando uno de cosas, pero las cosas, ¿no? Y creo que eso funciona más quizá que en otras películas, o por lo menos como que está llevado a un lugar que me interesa. También me interesa mucho cómo le está mezcla de documental y la ficción, y creo que en esa película también hay como un giro ahí que, que para mí fue importante. Entonces creo que es una cosa, creo que era una película más ambiciosa también de alguna manera. Eh, sí, lo que sé. Esa y El Palacio también me gusta. El Palacio es como más redonda, tiene menos errores, tal vez, o menos como baches. Creo que es un poco más cerrada, pero también dura 35 minutos, creo, algo así, ¿no? Es sí. un poco más precisa, creo. Acá Mauro también nos dice que el Palacio está disponible en Rutina Latina. Y yo quisiera preguntar, ahora que tocan este tema, ya para cerrar, eh, este, que me planteas que hablas sobre la democratización de visual de tu cine, particular en Espera, el vale, perfil de un director en Vimeo. vale, puedes repetir que se perdió un Sí, poquito tu pregunta. ok. ¿Ya me escuchan bien? Creo que sí. Sí, sí, ok. Que te estaba preguntando por la democratización un poco que planteas en tus películas, el compartir libremente tu filmografía en tu Vimeo. A mí me pareció bastante particular cuando empecé a ver tu trabajo y me di cuenta que muchísimas estaban ahí colgadas. Porque esta decisión, Es extraño porque luego, claro, uno tiene ciertas intenciones en cierto momento, como que la intención original eh, mis películas están ahí enterradas con password, nadie las está viendo y nada va a ver. Y tampoco es que, que las vendiendo por el mundo y por eso las tengo que proteger. Simplemente están ahí sin moverse.
Entonces, no tiene ningún sentido no tenerlas. Si yo tuviera, tal vez, o sea, no te lo digo porque tampoco es que soy tan generoso así automáticamente, si yo tuviera en puerta un montón de, no sé, Netflix y HBO y yo qué sé, diciéndome te pagamos un dineral por cada una de tus películas, solo que pones password, lo haría, porque evidentemente uno está bueno, vivir de su trabajo también, pero yo tengo, lo que hago es que sí vendo las películas, pero las películas tienen una fecha de caducidad, la verdad, o sea, como las de Herzog no, pero las de uno pues sí, es decir, uno, tú haces una película, la estrenas y por 2 años puedes más lucrar, es como en algún festival, te dan un screening fee, eh, te, la, te la renta alguien para eso, alguna de estas movie, Netflix, una de estas te la compra, pero después de 2 años, rara vez alguien te va a pagar dinero por esas películas, entonces para mí no tiene ningún sentido que nadie las vea y nadie me da, o sea, como que no tiene un sentido. Eso es, eso es la idea. El problema del otro lado es que, claro, yo tengo distribuidores con los cuales, porque ellos viven de alguna manera. Pero pues yo entiendo hasta cierto punto, o sea, tampoco es que no entienda por qué mis colegas no simplemente pongan sus películas gratis, como hago, porque sé que tienes como en general no es decisión tuya solamente, ¿no? Hay más gente involucrada haciendo una película o distribuyendo una película, produciendo una película y son decisiones de más personas y hay gente que vive de la distribución de esas películas. Por ejemplo, los distribuidores de mis películas venden un paquete en DVDs de, 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 de 6 películas mías. Eh, entonces, tenerlas yo en Vimeo. Claro, es un poco difícil vender un paquete de películas si las puedes ver gratis. Es caro el paquete porque son 6 pelis, ¿no? O sea, no es, entonces, es un, yo qué sé, es una decisión extraña, pero como yo hago las cosas tan como en pequeño, siento que me puedo dar como ese lujo de decirles a estos, bueno, tuvimos 5 años para vender esos paquetes en DVD, se vendieron, y bueno, ahora que, o sea, ya nadie tiene nada, ningún lugar para meter los DVDs, ¿no? O sea, es muy difícil, ya nadie compra esos aparatos, ¿no? Entonces también son casi objetos obsoletos y al que los compra será porque les gusta tener un objeto en su casa. Entonces, nada, me gusta que la gente vea las películas y creo que es una de las maneras. A la vez también la gente, cuando las cosas son gratis, tampoco la gente las disfruta tanto. Entonces, no es que tenga tantas vistas las películas. Es que yo esperaría que la gente las viera por millares, pero digo, ya que son gratis, tampoco les hago mucho ruido, ¿no? O sea, como en redes sociales, esas cosas que no tengo, pero yo qué sé. Igual, sin embargo, agradecemos que las tengas ahí públicas. Sí, Creo bueno, que sí. los que lo hemos visto las hemos disfrutado y es muy chévere tenerlas ahí. Y bueno, te iba a hacer una última pregunta ya antes de, o sea, pues ya ahora sí de cerrar todo Ujú. el ciclo y era, quisiera saber cómo, o sea, cómo fue, o sea, tú tienes una codirección precisamente con Gavino, que en una peli o un corto, no sé, que se Sí, llama Mi piel luminosa. sí. Quisiera saber cómo fue ese proceso, cómo de codirección. Eh, Llevamos mucho tiempo colaborando ya y entonces como, como en el proceso de hacer estas películas como Minotauro y otras, mi relación con él como que va mucho más allá de él como interpretando un personaje y yo dirigiéndolo a él, sino que como que discutimos las ideas. De alguna manera doy crédito en esas películas porque él no es que esté involucrado más allá del momento en el que estamos juntos. Estamos juntos y discutimos las escenas. Y yo creo que si alguien entrara a, a ver el proceso por ejemplo, entonces, que no está tan claro quién está dirigiendo, que como que hablamos las cosas. Creo que sí podría estar claro por cuánto fue ellos no, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí hay una cosa más de hablar las cosas. Entonces ya estábamos como muy acostumbrados a eso.
a Gavino aparte no tiene ningún interés por dirigir cine, como que no es un medio, ni tampoco le interesa tanto el cine en general, como que no ve muchas películas. Y a él le interesa el teatro, está metido en ese mundo y entonces como que para él dirigirse conmigo simplemente es un poquito una extensión de su colaboración conmigo. No es como su incursión al cine porque no le interesa, sino es nada más como este tipo de trabajo que llevamos haciendo. Y entonces cuando lo hacíamos no nos dábamos cuenta mucho de la diferencia. Y aparte ese corto estaba bueno porque éramos solo él y yo de crew. Él hacía sonido y yo la cámara. Y entonces nuestra codirección era hacerlo todo, digamos, juntos. Y era como un proceso en el que no había más gente involucrada, aparte de un par de actores y así. Ok, bueno, Okay. eh, Muchísimas gracias por creo invitarme. que sí, muchas gracias a ti, Nicolás, por estar aquí, por compartir como todo esto nos dices, no solo sobre tu peli Minotauros, pero ese pequeño espectro que nos contaste alrededor de tu cine y que creo que es muy, o sea, lo valoramos mucho y pues fue muy chévere como esta conversación y escucharte Vale. y pues Gracias. sí, Suerte con esto. Está buenísimo que organicen este tipo de cosas. En general, ya de tiempos de pandemia. Suerte con todo. aló, Valentina está ahí. Sí, creo que sí. Ah, es que está muteada, Valentina. Está- ah, Valen, Ya, ¿me escuchan? Ya. ah, ah, sí, 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 ok. No, les quería agradecer en serio muchísimo. Esta gestión es posible gracias a estas alianzas tan bonitas que tenemos y a la disposición tan humana de los realizadores para compartir sus películas. Y les quería invitar para la dentro de 8 días, una película colombiana que se llama El Concursante del 2019. Es casi como caleta, entonces nos va a interesar un montón. Vamos a tener a su productor Juan Ruiz, Juan Mauricio Ruiz, aquí también en nuestro foro de Zoom. Y nada, muchísimas gracias por esta experiencia tan bonita. Se cuidan mucho y sigan compartiendo y viendo cine. Chao. vale. Adiós. Chao. Que esté muy bien.